tal amigos? Estamos aquí nuevamente en el portal de Medicina Hiperbárica. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los beneficios de la terapia hiperbárica en los pacientes con diabetes. Impecable. Encontramos que justamente la oxigenoterapia es un muy buen ayudante, más allá de que muchas patologías, sobre todo en el pie diabético. Vamos a analizarlo entonces. Vamos analizando, vamos para ahí. Como decíamos, entonces, la oxigenoterapia en los pacientes diabéticos, vamos a clasificarlo así. Hicimos dos grupitos, una flecha de las cosas que disminuye y una flecha para no repetir siempre las cosas que aumenta. En este caso, ambas van a jugar a favor del paciente, obviamente. Entonces, va a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares por la acumulación de hierro que se establece en la mioglobina y de esa manera también en el hígado y en el páncreas, por supuesto. Sí, Pero justamente es un equilibrio todo entre radicales libres y antioxidantes. Y como sí. sabemos que la oxigenoterapia va a estimular justamente los antioxidantes, a elevarlos, va a equilibrar la cantidad de radicales libres, que en ese desequilibrio es cuando aumentan es porque hay acumulación excesiva de hierro en la mioglobina. También va a haber una disminución en inflamaciones asociadas. Recordemos, por ejemplo, en los pacientes que tienen obesidad, en ellos hay una inflamación crónica media, en los cuales por un mecanismo independiente, las células del tejido adiposo, también por el estímulo de la inflamación, van a secretar hepsidina, ¿no? Entonces eso también, La la epsidina obviamente va a hepsidina hacer que se capte más acumule, hierro, capte todo el hierro de la circulación y termine dando la una ferropenia. ferropeña funcional, que obviamente es un falso positivo de anemia del paciente porque se acumulan estos órganos que no es necesario y que su exceso lleva a la patología. Entonces decimos que es importante también equilibrar eso. Vamos a encontrar muchos pacientes que desarrollan obesidad y terminan desarrollando una diabetes. Exacto. Entonces es un poquito una de las causas, ¿verdad? Así como también decíamos, otra cosa que disminuye va a ser la hipoxia renal. Recordemos el efecto Robin Hood, Por el otro, efecto Robin Hood. otro fenómeno clave de la oxigenoterapia, justamente llevando de las zonas más vascularizadas y más ricas en oxígeno a las zonas o centros hipóxicos, ¿verdad? Y las zonas A menos las menos vascularizadas o vascularizadas. vasos más pequeños. Recordemos que también afecta a la macrovasculatura y la microvasculatura en el paciente diabético. Exacto. Entonces, también tiene un efecto positivo y también disminuye las complicaciones vasculares por su acción en el endotelio vascular a nivel del organelo de la célula en la mitocondria. Por eso hablábamos hoy de que la microvasculatura y la macrovasculatura podían afectarse, ¿no? Y todo arranca un poco desde el endotelio de los vasos. También va a disminuir el estrés oxidativo por el efecto también que tiene la cámara al aumentar los radicales libres. Entonces estamos equilibrando. Claro, bueno, por ejemplo, en el intervalo de las arritmias de la onda QT va a mejorar justamente esta fracción de tiempo, lo cual también es un ayudante, digo, Disminuir para, la mortalidad. claro, y el riesgo obviamente de infartos al miocardio y por ende la mortalidad. Y por otro lado, Todas las teníamos mejoras, lo las que mejoras, las aumenta. flechitas hacia arriba, que decíamos que decir, bueno, es muy importante. Aumenta la sensibilidad de la insulina en los pacientes insulinodependientes, mejorando la glicemia, nada menos, o sea que ya colabora con el cuadro de la patología del diabético y nos podemos alejar lo menos posible de estos ejemplos que ahora vamos a ver, que son consecuencia un poco de toda esta aplicación. Mejora la síntesis ósea en los pacientes que tienen lesiones, como es acá la lesión que va desde Desde una desde lesión lesión de tejido blando, cuando es más subyacente, hasta llegar a hueso, y de esa manera terminan en una osteomielitis, o gangrena. hasta llegar a la gangrena parcial o total del pie. Entonces, eso es importantísimo, si mejora la síntesis ósea. Bien, así como también va a mejorar, a aumentar la función cardíaca al llegar más oxígeno, ¿verdad?, al corazón, por ende Sí, trabajar más descansado, así por así decir. va a mejorar, también aumenta la mejora para que no haya hipoxia renal, mejora la función renal. Ahí está, eso, otra cosa importante que
que cabe destacar, ¿no? Así como va a aumentar la función endotelial vascular en los pacientes con flujo coronario lento. ¿Tá? Entonces, todo ese tipo de cosas repasan otra vez y reciben los efectos fisiológicos de la oxigenoterapia. Quería mostrarles acá en el cuadro justamente este paciente a nivel plantar la lesión que tenía y cómo fue evolucionando al cabo de un número de sesiones. Vamos a dejar en claro siempre que no es la misma cantidad, el número de sesiones en un paciente que en otro, ¿verdad? Dependiendo del grado de la lesión, el cuadro diabético, la edad del paciente, un montón de factores que, que, que colaboran a favor Recordemos o en que contra. tenemos también el biofilm que se presenta en los muchos pacientes que tienen diabetes. Entonces, a través de la medicina hiperbárica, vamos a mejorar todos los efectos y aumentar la cicatrización. Claro, es otra complicación que puede venir, no solamente en el paciente diabético, pero Sí, cuando se presenta el biofilm, ahora vamos a ver en el otro cuadro, justamente un poquito más desarrollado ese tema. Acá era un caso de una paciente, vemos el paciente, este sería el caso más sencillo, ¿no? El paciente consulta, empieza a haber un claro enrojecimiento, un color violáceo alrededor de la uña. Bueno, el paciente es asistido, derivado, se hizo antibioterapia y oxigenación hiperbárica. se revirtió el cuadro. Exacto. Y más o menos entre 5 y 10 sesiones ya estaba perfecto y no pudo, este, no tuvo ningún problema, quiero decir. Digo, no es lo mismo como en este caso, que el paciente ya entraba con un cuadro de gangrena, como habíamos explicado en el dibujito, en este paciente, y bueno, estos dedos fueron amputados y bueno, lo que se intentó en este caso, que ya fue derivado más tardíamente, fue lograr el éxito junto con la cirugía de De la la cicatrización, cicatrización. porque recordemos que era un paciente diabético muy mal controlado, hipertenso, tenía varios factores de riesgo que ponían desafío y obviamente que el paciente que ingresa a cámara hiperbárica y sobre todo el paciente diabético debe estar controlado en los valores, tener clara la glicemia y la hipertensión, Exacto. porque elevaba Eleva justamente un poco, entonces tiene los que estar valores igual. hemodinámicos, entonces para evitar justamente que a nivel sistólico y diastólico hubiera un aumento, tenemos que tener controlada la presión arterial. Y este era un caso que se resolvió, obviamente, a raíz, como pasó en este caso, pero lograr una buena cicatrización de los muñones, digo, una vez hecha la intervención. Y bueno, ayudó y se logró el éxito del paciente. Ahora vamos a ver ese cuadro que nos decía hoy, doctora. Bueno, como decíamos, justamente el efecto de la oxigenoterapia en el biofilm, sabemos que, bueno, surge producto del Streptococcus aureus gram positivo anaerobio, así como el Pseudomonas aeruginosa gram negativo aerobio, ¿tá? Entonces ahí se instaura el biofilm. Nosotros podemos detectar claramente con los análisis paraclínicos justamente estos microorganismos. Bien, una vez así, entonces sabemos que es biofilm, que es el principal factor de patogenicidad de infecciones crónicas de heridas, en quemaduras, en infecciones pulmonares también, osteomielitis, estreptococo aureus, que se presenta, en infecciones asociadas a dispositivos como catéteres, sondas, prótesis, etcétera. O sea que, si bien el biofilm, como hablábamos hoy del pie diabético, se podía presentar, también en otras patologías, en otro tipo También se de pueden cuadros. presentar. Y no olvidemos, doctor, que en el caso del biofilm hay hipoxia en todo ese tejido ahí alrededor, por eso no se da la cicatrización. Y cuando hay hipoxia, no se da la maduración, se forma un colágeno que es en ausencia de moléculas de oxígeno, sin oxígeno, entonces es Exacto, como inmaduro. acá. No olvidemos que los fibroblastos, para sintetizar colágeno maduro, Exacto. necesitan una tensión de oxígeno entre 30 y 40 milímetros de mercurio. Claro, suficiente como para poder madurar y fabricar un colágeno maduro que garantice la cicatrización, la evolución. Por eso, también vuelve a repetirse que en el biofilm la oxigenación hiperbárica justamente va a ser muy positiva por varias de sus propiedades. No solamente en la oxigenación que llega, sino que va a llegar también la medicación. Exacto, llega más a través del oxígeno,
¿verdad? Por la sangre, también por el Los plasma, y antibióticos. la medicación va a ser más efecto. Y cuando hablamos de eso decimos que justamente actúa como un adyuvante de la terapia antibiótica usada, que puede ser el carbapenem, el tigecyclina o la piperaciclina con tazobactam, también las cefalosporinas como la cefradina, la clindamicina, así como también la ampicilina o la amoxicilina con ácido clavulánico, más la ciprofloxacina o vancomicina, etcétera. Hay varias formas y varios colegas que lo tratan de una u otra manera y entenderán por qué razones aplican estas. Lo interesante es que se sinergiza, aumenta y llega con mayor potencia. También con eso podemos llegar a disminuir la cantidad de antibiótico que a veces es muy necesaria, pero también tiene sus consecuencias. Entonces, no barremos tanto la flora, hay un montón de cosas positivas en si logramos el mayor efecto con el mínimo de dosis necesaria. No olvidemos que aparte de estos cuadros también son pacientes adultos mayores, las nefropatías, las hepatopatías, entonces cuidando un poco todo, pienso que el sinergismo que establece la oxigenación hiperbárica va a ser una gran ayuda para potenciar el efecto de la antibioterapia, ¿verdad? Exacto. De esta manera hacemos que cicatrice el tejido y que no quede siempre en este estado de el biofilm, siempre los microorganismos ahí que nos llegue la medicación. Claro, queda estacionado y nunca cierra. Por eso, como bien dijo el autor, elevar, que es justamente una de las cosas clave, ¿verdad? El poner al paciente a una presión atmosférica mayor va a hacer que difunda y de esa manera madure el colágeno y acelere el proceso cicatrizal. Creo que con esto más o menos, digo, da una idea y nos establece esa relación que tiene justamente en el biofilm, sea por causa de diabetes se estableció por las otras patologías que habíamos mencionado. Bueno, a raíz de todos estos videos, entonces, pensamos que hoy logramos también un granito de arena, un aporte que realiza muy importante la oxigenación hiperbárica en el pie diabético, así como la terapia en el biofilm, que puede surgir En como otras patologías. consecuencia de, ahí está, de esta patología diabética o también, digo, de otras patologías. Pero pensamos que de alguna manera es un muy buen ayudante a la hora de intervenir y actuar en esta patología. Así que bueno, por hoy estamos bien. Nos reencontramos en la próxima con un nuevo vídeo sobre el portal de medicina hiperbárica. Nos vemos, hasta Nos luego. vemos.